¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos en esta cobertura especial de NTN 24 desde Ciudad de Panamá, de la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde se han hecho denuncias de atropellos, violaciones a los derechos humanos, censura contra la prensa, la realidad de lo que está ocurriendo con algunos gobiernos de América Latina que han decidido silenciar a sus medios críticos o a políticos independientes que intentan cuestionar los procesos antidemocráticos. Hoy quiero saludar al exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, argentino. Bienvenido a NTN 24. Muchas gracias. Estaba escuchando la ponencia de la cual usted participó sobre la debilidad de las instituciones en la región. Cuando no hay separación de poderes, cuando las instituciones son frágiles y están al servicio del poder, ¿esto contamina la democracia, la libertad de expresión? Bueno, claro, lo que pasa, a mí, yo le hice dos preguntas a la audiencia. Todos creían que los gobiernos de América Latina, o muchos gobiernos en América Latina, afectan la libertad de expresión, pero después les pregunté si eso iba a mejorar en 5 años, y pensaban que no. Entonces tenemos un escenario donde hay gobiernos que han aprendido a abusar de su poder, y no sin muchos límites. Entonces tenemos que ver qué pueden hacer los medios de comunicación para darnos a los ciudadanos un espacio institucional, donde los medios no pueden ser el partido político opositor. Los medios tienen que ser reflejar las opiniones y explicar bien lo que ocurre, y que tanto todos los sectores pueden entenderlo. Eso es muy complicado, porque la gente que está en países que tienen muchas afectaciones a la libertad de expresión están furiosas. Ahora, la justicia en muchos casos está siendo utilizada como un aparato represor. Hay fotógrafos, periodistas con procesos judiciales abiertos por haber escrito un artículo o por haber publicado una fotografía en la cual está en desacuerdo un gobierno. Y asimismo hay países como Ecuador, Venezuela, Uruguay ahora que fabrican leyes de medios casi a la medida de lo que necesita el gobernante para poder silenciar a la prensa. Bueno, eso es muy grave. Lo que ocurre es que yo veo que también está ocurriendo que en América Latina tenemos un fenómeno de violencia, no solamente política, sino de crimen organizado. Y a mí me parece que no estamos preparados para enfrentar con nuestros sistemas de investigación policiales y judiciales el fenómeno del crimen organizado. Y eso para mí es el peligro más enorme del futuro. Dentro de... Vamos, digamos, el Papa Francisco dijo, tengamos cuidado, que no nos pase lo que nos pasa en México. Y creo que ese es un riesgo enorme. Yo estuve en México, me acuerdo, el ministro me decía, en los 80, México pensaba que el tráfico de drogas es un problema colombiano, de paso por México. Ahora no podemos controlar el problema. Y de hecho, este ministro la semana siguiente se murió en un accidente de helicóptero que nunca se supo a qué se debía. Entonces me da la impresión de que atrás de la discusión sobre los gobiernos, que es importante, hay problemas más serios que no estamos discutiendo, y es cómo hacemos en la región para enfrentar el crimen organizado. En Colombia está haciendo un acuerdo muy importante con las guerrillas para terminar con la violencia política. Pero el tema que va a seguir atrás, crimen organizado. Colombia tiene que estar ya pensando cómo sus mecanismos de investigación y fiscales y policías pueden enfrentar crimen organizado, no solamente... El expresidente colombiano César Gaviria ha dicho que la Corte Penal Internacional no puede ser enemiga de la paz de Colombia. No lo es. Y que va a ayudar en este proceso cuando muchas personas dicen en Colombia, sobre todo sectores políticos de oposición, que este proceso puede generar un grado de impunidad y debería ser investigado por la Corte Penal Internacional. Bueno, la Corte va a intervenir porque Colombia firmó el Acuerdo de Roma, entonces la Corte es parte de Colombia. El compromiso de Colombia es asegurar investigación, que no haya impunidad, y de hecho en Colombia todos los líderes de la FARC están condenados. El tema es cómo se maneja la implementación de esos castigos. Ahora, normalmente la Corte Penal Internacional exige castigo a los máximos responsables, y eso permite a Colombia, que tiene miles de personas involucradas en crímenes, que sea un puñado de personas lo que haya que discutir cómo se lo castiga. Me parece que Colombia, que siempre es muy legalista, tiene que desarrollar fórmulas que muestren un castigo útil, por ejemplo, desminado, asegurarme que las FARC ayuden a enfrentar el narcotráfico, porque tenemos noticias que las FARC son parte también del narcotráfico, sí. Tenemos que darlos vuelta. Entonces me parece que hay muchas medidas que pueden ser parte del proceso de castigo penal, que sean positivos para los colombianos, desminados, ayuda contra la FARC en la guerrilla, y tomar en cuenta que hay un sector importante de la población que piensa que las FARC deben ir presas,
Bueno, eso es un dato no solamente de la Corte Penal Internacional, los colombianos piensan eso. Entonces tenemos que ver, Colombia tiene que ver cómo articula esa demanda en el acuerdo de paz. Pero básicamente es un desafío a los líderes de la FARC, que tienen que aceptar que alguien es responsable de lo que pasó en Colombia, ¿no? Dentro de las declaraciones del fiscal colombiano se plantea una justicia transicional, se ha hablado incluso de una especie de gendarmería rural, de una labor comunitaria para que eventuales desmovilizados de las FARC paguen sus penas. ¿Usted está de acuerdo con que no haya ni siquiera una sola condena de cárcel para los terroristas de las FARC que se desmovilicen? No, hay condenas de cárceles, ya hay condenas. La Corte Penal Internacional va a exigir castigo a los máximos responsables. Están todos condenados. Hay un momento, cuando se llega al acuerdo, que hay que definir quiénes son los máximos responsables y qué les va a pasar a esas personas. Y después habrá que discutir qué le pasa a los demás. Y ahí habrá que... Colombia puede hacer eso. En la medida en que Colombia conoce la Corte Penal Internacional y sus reglas, me parece que Colombia va a manejarlo de un modo tal que la Corte no puede decir mucho. Pero debería la Corte Penal Internacional exigir que los máximos responsables sí paguen penas de prisión, porque es que se está planteando de que no puede ser así, ni siquiera para los responsables de crímenes de lesa humanidad. Bueno, la fiscal mandó una carta, la fiscal de la Corte Penal Internacional mandó una carta diciendo que ella creía que tienen que cumplir alguna condena. Eso me parece que es un tema importante y Colombia deberá ver cómo implementa eso. Pero también lo dijo la Corte Constitucional de Colombia, a lo mismo. Entonces me parece que tenemos ahí un tema que tiene que ser parte del acuerdo de paz. Alguien es responsable de lo que ocurrió. Los líderes de la FARC tienen que entender que si ellos son los comandantes superiores, lo que ocurrió con la FARC es responsabilidad de ellos. Entonces, habrá que definir quiénes son responsables y cómo se maneja eso. Me parece un tema que los parámetros están claros. Me parece que hay que hacer eso. Y por otro lado, me parece que es un error que la Fiscalía, más que seguir investigando a los líderes de la FARC por nuevos crímenes, debería focalizar sus esfuerzos en los líderes de la FARC que no se desmovilizan, en el crimen organizado que sigue atacando a los colombianos. Me parece que en la medida que haya un acuerdo de paz con la FARC, la Fiscalía la Corte Penal Internacional no va a pedir más castigo para ellos, ya está, que se implemente algo, y luego focalizar el esfuerzo en los nuevos crímenes cometidos por los miembros de la FARC que no se desmovilicen y por el crimen organizado que opera en Colombia. Como argentino, pero también como exfiscal de la Corte Penal Internacional, quiero preguntarle por el caso del asesinato para unos, suicidio para otros, del fiscal Alberto Nisman en Argentina, un hombre que estaba adelantando una investigación de años en contra del kirchnerismo por su eventual protección a terroristas iraníes que habrían encubierto el atentado contra la AMIA de 1994. Hubo una manifestación de fiscales que se llamó la Marcha del Silencio. ¿Usted participó? No, yo estaba dando clases en Yale en ese momento. Argentina, yo como argentino estoy muy preocupado porque Argentina tuvo violencia política enorme en los 70. La muerte de Nisman, haya sido un suicidio o un asesinato, es gravísima y debe ser esclarecida. Yo tengo mi opinión de que el caso que Nisman presentó contra la presidenta no es un caso muy fuerte. Él tiene entrevistas, tiene conversaciones telefónicas de sectores allegados a la presidenta que hablaban de hacer un acuerdo comercial con Irán. Eso no prueba que la presidenta haya ofrecido impunidad a los autores del atentado. Entonces eso, en principio, yo no veo ninguna prueba todavía que haya sido un crimen eso, lo que hizo la presidenta en ese tema. Igual hay un juez que decidió, ahora hay una Cámara de Apelaciones que lo va a revisar, hay un procedimiento judicial para revisarlo. Para mí lo que no estamos trabajando, y creo que el foco es qué pasó con los sistemas de investigación de la Argentina en el tema de la AMIA, porque la persona que manejó esos sistemas de investigación fue denunciada por el propio ministro de Justicia de Kirchner, que manejaba eso como la Gestapo. La inteligencia militar. La inteligencia no es militar, la inteligencia civil. Justamente, en Argentina la inteligencia militar no puede operar dentro del país, pero sí aceptamos todavía que haya una CIA operando para adentro. En Estados Unidos está el FBI operando en Estados Unidos y la CIA para afuera. En Argentina tenemos una CIA para adentro. Y eso ningún gobierno, ningún partido político lo cambió. Y eso para mí es lo más grave de todo. ¿Por qué no lo cambian? Porque ese sistema de inteligencia para adentro les permite espiar opositores políticos, permite usar fondos para campañas políticas. Y es lo que yo quiero que el nuevo presidente lo cambie. Pero esta reforma que ha planteado Cristina Fernández, ¿es superficial o es suficiente sobre...? No, yo creo que no es suficiente, no. Justamente, ese es el tema central. Yo creo que el actual gobierno no me parece que haya cometido un crimen, gente del gobierno, con el acuerdo con Irán. Sí me parece que hay que investigar mucho más a fondo
cómo se utilizó el aparato de inteligencia en los últimos 10 años. Porque hace 10 años el ministro de Justicia del gobierno de Kirchner lo denunció al señor Schiuso como que manejaba inteligencia como la Gestapo, y por 10 años siguió pasando. Y lo echaron solamente en diciembre del 2014. Entonces, la persona que durante 10 años manejó la inteligencia del gobierno argentino, tenemos que saber cómo lo hacía, cómo lo manejaba. Este caso, el caso Nisman, marca un antes y un después también en el manejo que le han dado los medios de comunicación y en los enfrentamientos con la presidenta Cristina Fernández, porque la presidenta Fernández acusó al diario El Clarín y al diario La Nación de estar en un plan desestabilizador, en una campaña de odios y mentiras, una cadena nacional, dijo, de odios y mentiras, y ha dicho que estos medios no están informando con la verdad. Incluso el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, rompió un diario. ¿A qué punto estamos polarizando Argentina con el caso Nisman? Yo veo eso. Argentina es una sociedad muy polarizada ahora. Y justamente los medios no pueden caer en la trampa de convertirse ellos en los opositores políticos. Los medios tienen que seguir siendo medios de comunicación, siguiendo las formas de la verdad, presentando las hipótesis claramente. Y creo que esto tenemos que tenerlo muy claro. Es una trampa caer en la oposición política. Los medios tienen que ser, justamente, son una institución pública al servicio de la verdad, aunque esté manejada por medios privados. Tenemos que lograr eso. Es un enorme desafío para la Argentina de hoy. Sí. Hay finalmente un silencio generalizado en la región. Los presidentes de América Latina parecieran no estar muy preocupados con las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, a pesar de que ha habido imágenes que constatan represión política a opositores, capturas a estudiantes, a líderes políticos de oposición. Parece que ninguno quisiera decirle de frente a Nicolás Maduro que está cometiendo una violación a los derechos humanos. ¿Qué se puede hacer desde las instituciones, desde la Organización de Estados Americanos, desde la Corte Penal Internacional, desde la Organización de Naciones Unidas, para escuchar estas voces opositoras y denunciar lo que está pasando? A mí me parece muy importante que en América Latina tengamos reacción contra atentados a la libertad de expresión, tengamos reacción contra encarcelamiento de personas sin pruebas suficientes. Me parece que eso es un desafío enorme, enorme. Porque lo que va a ocurrir es que si aceptamos que por razones políticas se manipule los sistemas de policía y justicia, nos va a comer el crimen organizado. Nos va a comer el crimen organizado. Como le pasa hoy a México, que tiene problemas para controlarlo, nos va a pasar a toda América Latina. Ese es el riesgo. Pues quiero agradecerle mucho esta entrevista. Es el exfiscal de la Corte Penal Internacional argentino Luis Moreno Campo, hoy desde la Sociedad Interamericana de Prensa en Panamá. Muy amable por haber estado con nosotros. A ustedes. Yo retorno a nuestro Centro Internacional de Noticias. Seguimos con esta cobertura especial minuto a minuto de lo que está ocurriendo en la reunión semestral de la CIP. Vuelvo con más en Estudios.